Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy, que ya es jueves 15 de junio de 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Vámonos ahora a lo más importante. La Corte invalidó normas de los estados de México, Jalisco y Oaxaca que restringían el cambio de identidad. La primera sala de la Corte analizará si son vinculantes medidas provisionales del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. La Corte ha garantizado el derecho de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, aseguró el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. El Tribunal Electoral llama a juzgadores a garantizar comicios pacíficos en 2024 y a legitimar a los triunfadores. Oiga, qué gusto que nos esté acompañando. Muy buenas noches. Vámonos con toda la información. Este jueves, el Pleno de la Corte analizó y resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad que están relacionadas con los marcos normativos de los estados de México, Jalisco y Oaxaca. El Pleno de la Corte invalidó disposiciones del Código Civil de Oaxaca, del Código Civil del Estado de México y de la Ley del Registro Civil de Jalisco que atentaban contra derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto porque ponían restricciones de edad para solicitar actas de nacimiento nuevas por rectificación de identidad de género. En el Código Civil de Oaxaca, la limitación de edad para solicitar el acta de nacimiento rectificada era de 12 años, mientras que en el Código Civil mexiquense era de 18 años. El hecho de que el legislativo oaxaqueño solo reconozca la posibilidad de ajustar el acta de nacimiento para hacerla acorde a la identidad de género autopercibida para personas mayores de edad y adolescentes, dejando fuera a niños, deviene una medida discriminatoria para personas menores de edad. Sigue implicando una limitante para que los niños y niñas ejerzan ese derecho conforme a su autonomía progresiva. Considero que la medida no es menos restrictiva posible, pues aunque posibilita el reconocimiento de la identidad de género de los adolescentes trans, lo limita de forma absoluta para el caso de niñas, niños trans. La inconstitucionalidad de una porción de la Ley del Registro Civil de Jalisco fue porque había un requisito de mayoría de edad para solicitar la rectificación del acta de nacimiento. No es la medida menos restrictiva, toda vez que el legislador pudo optar por procedimientos especiales para reconocer la identidad de género autopercibida de las niñas, niños y adolescentes en sus documentos de identidad y a la vez salvaguardar su protección y autonomía progresiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Instituto Federal de Defensoría Pública dio a conocer que la primera sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo en revisión que justamente ha promovido dicha institución, un asunto en el que deberá resolver si son obligatorias las medidas provisionales que dicta el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Además, analizará las medidas para garantizar la salud e integridad del señor Luis Pascual, adulto mayor que se encuentra en prisión desde hace 10 años. El señor Pascual es un adulto mayor de 68 años, quien es procesado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Fue detenido, se indica, de manera arbitraria en Temisco, Morelos, en 2012. Además, fue golpeado y sufrió tortura sexual. La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría Pública presentó su caso ante el Comité en esta materia de Naciones Unidas en el 2019, obteniendo medidas provisionales en las que se ordenaba al Estado mexicano cambiar la medida cautelar de prisión preventiva al señor Luis Pascual. Y en tanto se presentó un libro en el que se analizan diversas resoluciones de la Corte sobre desaparición forzada.
En el evento estuvo presente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que el Tribunal Constitucional Mexicano ha emitido criterios clave para hacerse cargo de su responsabilidad institucional frente a la desaparición forzada de personas, sobre todo tras una resolución de 2021 en la que la primera sala de la Corte concedió un amparo a víctimas de ese delito contra la omisión de diversas autoridades de atender las acciones urgentes emitidas por el Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada. Se desarrolla el estándar de reparación integral y se dice que las autoridades de amparo están facultadas para fijar medidas de reparación integral cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada de personas, aun cuando, y esto es importante, no haya una sentencia condenatoria por este delito. Al participar en la presentación del libro, El carácter vinculante de las acciones urgentes del Comité de la ONU contra la desaparición forzada en México, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena destacó los pendientes para la Corte en esta materia. Creo que lo que queda para la Corte es una reflexión sobre qué tan pertinente sería que los derechos surgidos de un fallo condenatorio dictado en sede regional o internacional, en tanto que crean expectativas de cumplimiento, sean materia de reclamo en la jurisdicción nacional. A la fecha, México tiene más de 550 acciones urgentes. A nivel mundial, es el segundo país con más acciones solicitadas por ese comité de la ONU. Una medida urgente es una petición del comité a un estado para que tome inmediatamente todas las acciones necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona desaparecida y para investigar la desaparición. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El segundo tribunal colegiado en materia penal del Cuarto Circuito determinó que el otorgamiento de la libertad condicionada debe supeditarse a que el sentenciado cumpla todos los requisitos previstos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y tratándose de la condena a la reparación del daño, en caso de no haberse establecido su monto en la sentencia. Debe cuantificarse previamente en el incidente relativo previsto en el artículo 156 de la mencionada ley, un aspecto que puede ser solicitado por el Ministerio Público, el sentenciado u oficiosamente por el juez de ejecución de sanciones penales, en caso de que la víctima no lo promueva. La reparación del daño es un derecho de la víctima, establecido en el artículo 20 constitucional. Este beneficio debe ser cubierto a favor de la víctima antes de que el sentenciado obtenga algún beneficio de la libertad. El segundo tribunal colegiado en materia penal y de trabajo del 13º Circuito determinó que las mujeres en etapa reproductiva y personas gestantes tienen interés legítimo para impugnar vía amparo la constitucionalidad de normas que sancionan penalmente la interrupción del embarazo. Ello cuando resientan una afección jurídica relevante y un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, que le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. De ahí que la falta de ese interés no puede ser invocada como causa de improcedencia. En otros temas, el magistrado presidente del Tribunal Electoral llamó a los impartidores de justicia a encontrar las vías para consolidar una democracia plural en los próximos comicios. De cara a los comicios presidenciales de 2024, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, llamó a los órganos de impartición de justicia en el país a hacer prevalecer con independencia el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes, para garantizar un proceso pacífico y otorgar legitimidad a los gobiernos que de ahí emanen. Somos conscientes de los numerosos desafíos para llevar a buen puerto los procesos comiciales por venir y nuestro compromiso institucional así lo demuestra. Les invito a que a lo largo de los próximos 2 días enfoquen sus esfuerzos en identificar las vías para contribuir a la consolidación de una democracia en la cual todas las voces sean escuchadas. Inauguró la primera exposición en ciberdemocracia y la reunión de autoridades electorales de la primera circunscripción,
en donde reconoció el reto que significa la era digital para la aplicación de la justicia electoral. Por un lado, Internet ha democratizado el acceso al conocimiento, pero también a las fake news. Ha facilitado información que debe ser verificada. Dijo que es imprescindible dimensionar el impacto de la inteligencia artificial en las elecciones, ya que la falta de regulación puede propiciar diversos problemas en la arena electoral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Vámonos rápidamente a un corte, es muy rápido y ya regresamos. Al regresar, falta de empleo y discriminación, principales problemas de los adultos mayores. Efectivamente, estamos de regreso. Vámonos con más información. Integrantes de diversas organizaciones denunciaron que a casi 5 años del actual gobierno no se cuenta con un programa nacional para la inclusión de las personas con discapacidad. Integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron el Plan Nacional para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de un documento que fue elaborado desde septiembre de 2022, que recoge las principales recomendaciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y que busca que el Estado mexicano reactive su interés en este tema. Vemos con preocupación que en estos 5 años de administración del gobierno federal, pues no tenemos un programa nacional para la inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos un Consejo Nacional, un CONADIS, sin titular, y sin duda esto pues, nos habla de una urgencia de generar alianzas estratégicas entre la sociedad civil y sobre todo los gobiernos estatales. Les dejamos en la mesa, en un formato digital, un plan que está hecho primero con la voz de las personas con discapacidad, estas que a diario viven la indiferencia de las autoridades que deben cumplir su obligación. No les estamos pidiendo nada extraordinario. El plan de implementación contiene 7 ejes temáticos, 9 objetivos, 26 estrategias y 122 líneas de acción, entre las que destacan una ruta de trabajo para cumplir con lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El objetivo principal es que los gobiernos federal y locales usen este documento para elaborar políticas públicas y programas de inclusión a favor de las personas con discapacidad, que integran el 16.5% de la población en nuestro país. Los integrantes de la Coalición por los Derechos de las Personas con Discapacidad explicaron que entregaron el documento en diferentes formatos en Palacio Nacional y que buscarán que las y los candidatos a la presidencia también lo conozcan. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Oiga, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato en la Vejez, especialistas advierten que las principales problemáticas que enfrenta este sector de la población son 2: la falta de empleo y, más grave, la discriminación. Más del 40% de las personas adultas mayores perciben que sus derechos no son respetados. Cerca de un 40% de las personas mayores reporta que sus derechos se respetan poco o nada, y esto es una cuestión de carácter eminentemente práctico y una violencia de carácter social. La violencia con personas mayores en las familias es mucho más fuerte de lo que pensamos, y creo que hay un mito alrededor de las familias. De acuerdo con especialistas, la edad es uno de los motivos más frecuentes de discriminación hacia este sector de la población. Como la edad, que nos preguntan en todos lados, resulta que puede ser un elemento de discriminación y una forma de maltrato, Nayeli, muy fuerte hacia las personas mayores. En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Maltrato en la Vejez, destacaron que entre los problemas más frecuentes para este sector es que no les alcanza la pensión para vivir, falta de opciones de empleo y discriminación en el acceso a servicios de salud.
Datos de Naciones Unidas de 2022 revelan que en la región viven 88.6 millones de personas mayores de 60 años, 13.4% de la población total. Además, en 2019, la esperanza de vida para ambos sexos aumentó a 75 años. En 30 años se ha duplicado este sector de la población y es una tendencia que seguirá en aumento. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Durante un encuentro de la Coalición Regional contra la Trata, se advirtió que el 58% de las víctimas de este delito en la región de Centroamérica y el Caribe son infantes y adolescentes. La trata de personas es un asunto de Estado, pero que supera las fronteras y por ello debe contar con la colaboración de los países vecinos, señalaron autoridades durante la reunión plenaria 2023 de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Estos temas del tráfico de personas migrantes y la trata de personas es uno de los 3 delitos que mayor capacidad patrimonial tienen para reproducirse, para corromper a la autoridad y que inducen la comisión de otro tipo de delitos. De acuerdo con el último informe mundial de la Oficina de Naciones Unidas sobre Trata de Personas, en Centroamérica y el Caribe, las principales víctimas de dicho delito son la infancia y adolescencia, que representa el 58% del total de las víctimas. Muchas de las capacidades que nosotros tenemos a veces son insuficientes porque los delitos trascienden nuestras fronteras, pero con la coordinación podemos resguardar de mejor forma la integridad de nuestros connacionales. Indicaron que el flujo migratorio en México se concentraba antes entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Hoy hay cerca de 120 nacionalidades distintas que están buscando transitar por nuestro país hacia Estados Unidos o solicitan refugio al huir de diversas situaciones en sus países de origen. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En la presentación de una obra sobre Estado de Derecho se advirtió que el país enfrenta severos problemas en materia de salud, pero también de educación, desempleo e inseguridad. Se deben resolver los problemas que vive nuestra sociedad y que afectan el Estado de Derecho, indicaron especialistas. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que nos van a afectar muchísimo en los próximos años? Desde luego en temas que tienen que ver con el derecho, seguridad social, empleo, apps. En el marco de la presentación del libro El Estado de Derecho en el México Contemporáneo, señalaron que nuestro país enfrenta graves problemas de salud, educación, desempleo y delincuencia que no se podrán resolver a corto plazo. Mencionaron que esta obra, que cuenta con 6 capítulos, muestra las condiciones del sistema jurídico, legalidad de actos de administración y los principios de protección de los derechos fundamentales. Discutir temas desde no solo disciplinas diferentes, sino desde el campo de investigaciones empíricas que son diferentes. Así, estudiar a través de las bases de datos propias de los despojos de propiedad en un tiempo caracterizado por un incremento en un cierto tipo de actividad delictiva. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Oiga, prácticamente luego de 3 años, el Consejo de Salubridad General determinó que la enfermedad de COVID-19 deja de considerarse de atención prioritaria. Al publicar un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, señaló que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud continuarán realizando las acciones necesarias para la prevención, control, mitigación de dicha enfermedad. Asimismo, exhorta, de todas formas, a emitir el plan de gestión a largo plazo para el control de COVID-19 y, cuyo plazo venció el pasado 9 de junio. Fíjense que informan que el robo al autotransporte de carga aumentó 10% en los últimos meses. El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga reportó un déficit de 50,000 operadores en todo el país. Indicó que esto ha repercutido en que se encuentren inoperantes alrededor de 30,000 unidades, lo que representa un reto frente al incremento de trabajo que se prevé por el nearshoring.
En conferencia de prensa aseguró que ante el incremento de un 10% del robo al autotransporte, ha buscado sostener un diálogo con autoridades de los 3 niveles de gobierno. Efectivamente ha incrementado 10%. Sin embargo, mira, yo les puedo comentar que lo más importante es la coordinación de los 3 niveles de gobierno. No hay una especialidad que esté sufriendo los delitos. Tenemos retail, tenemos automotriz, acero. Desafortunadamente, todos los sectores están sufriendo estos delitos. Agregó que han sido implementados 5 centros de alertamiento inmediato en coordinación con la Guardia Nacional. Sin embargo, falta por instalar por lo menos otros 30. Hizo referencia a los nuevos requisitos de la Carta Aporte y sostuvo que la etapa de sanciones comenzará a aplicarse en el mes de agosto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Vámonos a las breves de México. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Suprema Corte un amicus curiae, en el que solicitan dar la razón al INAI para sesionar con solo 4 integrantes. Esto para garantizar a la población el derecho de acceso a la información. La Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales exigieron a las autoridades correspondientes la pronta localización del secretario de juzgado, Rubén Alain, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 10 de junio en Zapopan, Jalisco. Se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Consumidor, las cuales pretenden evitar abusos en los procesos de compra y venta exclusivas de boletos para eventos masivos de entretenimiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública por los actos de tortura en los que incurrieron 3 elementos en 2009 en contra de una persona que actualmente se encuentra en prisión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Oiga, y por acá el calor a todo lo que da, pero fíjese que las bajas temperaturas que se registran en Chile han propiciado un repunte de las enfermedades respiratorias y originado también al menos la muerte de 6 bebés a causa del virus sincicial, el cual destruye los tejidos de los pulmones y también produce insuficiencia respiratoria. El repunte de estas enfermedades ha propiciado que la ocupación de camas hospitalarias se encuentre en el 92% y el traslado de cerca de 300 infantes, lo que podría, se indica, colapsar al sistema hospitalario allá, le digo, en Chile. Ante la crisis sanitaria que se vive, autoridades ordenaron el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados, en escuelas, con el fin de reducir las enfermedades respiratorias. Las breves del mundo. El principal órgano disciplinario del Reino Unido acusó al ex primer ministro Boris Johnson de engañar al Parlamento, luego de afirmar que el encierro obligatorio durante la pandemia no fue vulnerado, a pesar de diversas fiestas registradas en su propia residencia. La reforma de pensiones del presidente Gustavo Petro fue aprobada en el primero de 4 debates. Su objetivo es ofrecer una vejez más digna a personas mayores de 65 años que trabajaron un mínimo de 150 semanas. La oposición advierte que la reforma aumentará la desigualdad y afectará el crecimiento económico. Al oeste de Venezuela, 91 presos de una sede policial se declararon en huelga de hambre por las condiciones bajo las que viven, abuso de autoridad y la negativa de ser trasladados a tribunales y cárceles a causa de un mal manejo administrativo. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras de Estados Unidos brindó apoyo a varias agencias gubernamentales luego de sufrir ciberataques a causa del uso de un software. No se tiene claro el grupo ni nacionalidad de los atacantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Y regresando a nuestro país, si bien se espera un repunte económico en todas las regiones del país, el turismo y el comercio se están viendo impactados por la inseguridad, advertencia que hace hoy el Banco de México. Durante el primer trimestre de este año, todas las regiones del país tendrán crecimiento económico. Luego
de los efectos que trajo consigo la pandemia de COVID-19, pronosticó a Alejandrina Salcedo Cisneros, directora general de Investigación Económica del Banco de México. Al presentar el reporte sobre las economías regionales, correspondiente al periodo enero-marzo de 2023, explicó que el fenómeno de la relocalización de empresas en el país y el comienzo de una baja en la inflación han sido los principales factores que provocaron esta mejoría. Por primera vez desde que inició la pandemia, estamos estimando que todas ellas se hayan ubicado por arriba de los niveles que tenían de actividad económica al primer trimestre de 2020. En el informe, la directora de Investigación Económica del Banco Central dijo, sin embargo, que la inseguridad y las alertas de viaje hacia México están afectando a los sectores de turismo y comercio. En el marco en el que pues todo lo que afecta a los costos de las empresas o todo lo que afecta los incentivos para la inversión es algo que nosotros, sobre lo que siempre hemos llamado la atención a decir, pues necesitamos generar un ambiente que sea propicio para las actividades y propicio para la inversión. En su reporte, Salcedo Cisneros añadió que la influenza aviar ha generado presiones sobre los precios del huevo por la menor disponibilidad del producto cuando se presentan estos brotes. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 17 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. La dependencia de México de las importaciones de maíz va en aumento. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en 2020 en el país se produjeron 274 millones de toneladas de maíz y se importaron 16 millones, principalmente de Estados Unidos. Para 2023 se espera un incremento en la producción de 2.4% respecto al 2020, pero con importaciones récord por 18.2 millones de toneladas, 13.3% más que en 2020. En el primer cuatrimestre del año, los bancos que operan en México tuvieron utilidades por más de 92 mil millones de pesos, un crecimiento de 30% respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2022, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Destacó que las utilidades de los bancos crecieron 9 veces más que la economía. Este año la economía mexicana crecerá al menos 2%, igual que la brasileña, evitando que el Producto Interno Bruto de Latinoamérica se desplome por el menor dinamismo de otros países, estimó la calificadora Moody's, mientras que la economía de la región crecerá 1.6% en 2023, inferior al 3.7% del año pasado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y hablando de números, el Infonavit reveló que de 2019 a la fecha ha recibido 553.3 millones de pesos por concepto de pago de créditos hipotecarios de mexicanos que viven en el extranjero a través del programa Infonavit Sin Fronteras, donde los migrantes pueden pagar sus créditos de vivienda propios, de familiares o amigos, con empresas remesadoras, aliadas y sin comisiones. Los estados de California, Arizona y Texas concentran el 75% de las operaciones, las cuales han ido aumentando hasta en un 16% durante el último año. Vámonos a temas de salud. Mire, alrededor de 3 millones de mujeres en nuestro país presentan el síntoma de ovario poliquístico. Mire. En México, entre el 6 y 10% de las mujeres en edad reproductiva padecen síndrome de ovario poliquístico debido a un desequilibrio menstrual y quistes en los ovarios. Consideramos que a partir de los 15 y máximo hasta los 44 años sería el grupo más afectado. Entonces, si decimos que aproximadamente el 6 al 10% de la población de mujeres es afectado, esto representaría aproximadamente 3 millones. En conferencia de prensa, especialistas señalaron que 1 de cada 10 mujeres sufren de ovario poliquístico, lo que provoca dificultad para embarazarse. Mencionaron que las mujeres que padecen este síndrome deben cambiar su estilo de vida, como realizar actividad física y llevar una alimentación balanceada.
Señalaron que el síndrome metabólico es otra enfermedad que padecen mujeres y hombres causada por altos niveles de glucosa, colesterol y presión alta. Generalmente el síndrome metabólico es el preámbulo de obesidad, de diabetes mellitus de tipo 2, de hipertensión arterial, de dislipidemia heterogénica, que es aquella que causa muchos problemas. Y sin embargo, cuando uno lo trata, no solamente puede evitar que se avance a esto, sino incluso puede regresar a la normalidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Pues ahí este tema. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.